Dicen que los colonos se burlaron de él por abrir un hueco raro en la pared, pero cuando descubrieron para qué servía, ya era demasiado tarde. El hueco no solo mantenía la cabaña seca, también mantenía afuera algo que jamás debió entrar. Si quieres más historias oscuras como esta, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar hoy no es para cualquiera. Si te dijera que un simple agujero en la pared, hecho por un colono que todos llamaban estúpido, terminó salvando su cabaña de pudrirse, de llenarse de hongos y de convertirse en un lugar peligroso para vivir, me creerías. Porque lo que salió de ese agujero no solo era aire, era algo que los demás colonos jamás imaginaron. Quédate, porque esta historia comienza con burlas y termina con miedo. Dicen los viejos del norte que, a finales del siglo XIX, los inviernos ahí no solo eran fríos, eran húmedos, tan húmedos que la madera amanecía brillante, como si la lluvia se metiera por dentro de los troncos. Las paredes sudaban, literalmente, y cuando la humedad se metía, no salía. Las camas no secaban nunca, la ropa olía a moho, y la garganta amanecía raspada, como si uno hubiera dormido respirando tierra mojada. En ese asentamiento vivía un hombre solitario llamado Elías Crandall, de esos que hablan poco y observan mucho. Los colonos decían que era raro, demasiado tranquilo para alguien que vivía solo entre lobos y ventarrones, pero lo que realmente los hacía burlarse era lo que tenía en su cabaña, un agujero, un hoyo cuadrado, del tamaño del puño abierto en la pared norte, sin tapa, sin tela, sin nada, un hoyo directo hacia el frío. «Ese hombre va a congelarse», decían riéndose. «¿Quién en su sano juicio deja un hueco abierto justo donde pega el viento más helado?» Cada vez que pasaban por su cabaña, lo señalaban. Nadie entendía por qué no lo cerraba. Lo que nadie sabía era que ese agujero no era un error. Era su secreto. El invierno llegó más fuerte. A los pocos días, las cabañas de los colonos empezaron a llenarse de manchas negras, trepando por las paredes como si algo vivo estuviera empujando desde dentro. La madera se inflaba, las vigas se ablandaban, el armazón crujía. La humedad era tan pesada que hasta el aire olía viejo. Pero en la cabaña de Elías no había manchas, no había moho, no había madera hinchada. Su casa estaba seca, seca como si el invierno no pudiera entrar. Eso llamó la atención, e molestó. De burlas pasaron a sospechas. Una noche, durante una tormenta espesa, con lluvia golpeando como piedras, uno de los vecinos más rudos, Mariano, un cazador de carácter fuerte, golpeó la puerta de Elías. Le dijo sin rodeos que quería ver su casa por dentro. Cuando entró, quedó confundido. El aire era diferente. Era limpio, seco. La madera no olía a humedad. El piso no tenía manchas. Era como si esa cabaña existiera en otro clima. Mariano tocó la pared, seca. Tocó la mesa, firme. Luego vio el agujero. Era un cuadrado oscuro, soplando una corriente suave que no era frío. Era tibio, como si algo estuviera saliendo por ahí. «¿Qué es este hoyo, Elías? ¿Por qué lo dejas así?», preguntó Mariano. Elías se acercó despacio, tocó el borde y dijo: «Este hoyo no es un error. Es la única manera de evitar que mi casa se pudra. Si la humedad no encuentra salida, empieza a buscar vida». Mariano se rió. Una casa que respira. Absurdo. Pero aunque se rió, no pudo negar lo que sentía en los dedos. Ese aire no era normal. Y no venía de afuera. Venía de adentro. La tormenta continuó. La humedad subió. Y lo que vino después, nadie estaba preparado. Primero, las manchas negras se aceleraron en las otras cabañas. Subían más rápido. Se extendían como si estuvieran vivas, como si algo por dentro buscara escapar. Luego, los troncos empezaron a emitir ruidos raros, casi como un crujido húmedo, un sonido que parecía un susurro pegajoso.
Al tercer día, una de las cabañas amaneció con el techo hundido. A madeira había se desfeito por dentro, transformada en una masa oscura y blanda, respirando un vapor tibio que hacía arder la garganta. La gente finalmente se asustó. Ya nadie se burlaba de Elías. Todos se reunieron en la puerta de su cabaña, pidiendo explicaciones. ¿Por qué su casa estaba intacta? ¿Qué estaba saliendo por ese agujero? ¿Y por qué sus propias paredes parecían enfermas? Elías respiró hondo y dijo: «Ustedes construyeron cabañas herméticas, no dejaron que la humedad saliera, y ahora ya no está sola». Los colonos no entendieron, pero esa misma tarde, Mariano volvió para revisar su propia pared trasera. Quitaron unas tablas, y lo que encontraron adentro no era madera. Era una masa viva, oscura, húmeda, respirando, un hongo gigantesco, casi como carne, palpitando, creciendo entre las paredes como si llevara semanas alimentándose doar preso. Mariano gritó: «¿Por qué mi casa está así? ¿Por qué la tuya no?». Y Elías respondió: «Porque la tuya está atrapada, la mía respira». El silencio que siguió fue pesado. Pero en cuanto tentaban entender o que estaba acontecendo, outra coisa comenzó a acontecer. En la cabaña al final del camino, algo se movió dentro de las paredes, no lentamente, no como mofo, sino como si algo hubiera despertado, algo empapado, algo hambriento. Si quieres saber lo que realmente salió de esas paredes, quédate para la parte 2. Lo peor está por comenzar. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, un silencio húmedo, pesado, como si el aire estuviera atrapado entre las cabañas. Los colonos despertaron inquietos, respirando un olor terroso que parecía salir de la misma tierra. Pero no era tierra, era moho, moho vivo. Lo primero que escucharon fue un golpe seco, luego otro, y después un crujido profundo, como si algo se estuviera rompiendo desde adentro. Provenía de la casa de los hermanos Rentería, la más afectada por la humedad. La gente salió corriendo, pero al llegar ya era demasiado tarde. La pared trasera estaba hundida hacia afuera, como si algo hubiera empujado desde dentro. No era humano. El agujero que quedó fue oscuro, y dentro de esa oscuridad se veía una especie de masa negra, respirando lentamente, con cada exhalación expulsando vapor caliente. La gente retrocedió de inmediato. Aquello no parecía un hongo normal, no parecía algo natural. Mateo, el único que se atrevió a acercarse un poco, levantó una linterna temblando, apuntó hacia el interior. Lo que vio lo hizo caer hacia atrás. El moho no estaba solo, se movía. Tenía una forma, no definida, pero una forma, como si millones de filamentos se inclinaran en la misma dirección, como si todo ese crecimiento tuviera un propósito, como si escuchara, como si respirara. Y entonces, desde el interior de esa masa, salió un sonido, un eco húmedo, un susurro tan bajo que parecía filtrarse desde la madera. ¡Calor! La gente se retiró en pánico. Los gritos llenaron el asentamiento. Todos corrieron hacia la única casa que seguía en pie, seca, intacta, la de Elías. Golpearon su puerta desesperados. ¡Ábrenos! La cosa de la cabaña Rentería se está moviendo. Elías, dinos qué está pasando. Dinos por qué tu casa no tiene eso. Elías apareció lentamente, con una mirada más seria que nunca. Se paró en el marco de la puerta, respiró profundo y dijo: «No va a detenerse. Mientras la humedad esté atrapada en sus paredes, esa cosa seguirá creciendo. Y no es solo hongo, es algo que llevamos creando desde que llegamos aquí». Nadie lo entendió. Elías se acercó a su agujero en la pared. El pequeño cuadrado, aquel que todos habían burlado durante semanas.
Puso la mano cerca, dejando que el aire tibio le circulara entre los dedos. Esto es lo que salvó mi casa. La humedad encontró un camino para salir, pero en las suyas se quedó callado un momento. En las suyas la humedad encontró un lugar para vivir. Los colonos sintieron un escalofrío colectivo. No sabían si creerle o no, pero no podían negar la realidad. La cosa en las paredes estaba viva y hambrienta. El grupo se movió hacia la cabaña de los Rentería, pero cuando estaban a unos metros, escucharon un ruido seco. Después, una vibración baja, como un gemido profundo. La masa negra empezó a moverse, deslizándose por la madera húmeda como si buscara un camino hacia afuera. Una mujer gritó: «¡Ahí viene! ¡Viene para acá!». Y entonces lo vieron. La masa estiró uno de sus filamentos, largo, delgado, como un dedo hecho de humedad podrida, y lo arrastró hacia el suelo, avanzando lentamente, como un animal sin ojos buscando calor. El calor humano. Los colonos empezaron a correr. Algunos padres cargaron a sus hijos, otros tropezaron en la nieve. El caos era absoluto. Mientras todos escapaban, Amasa seguía avanzando no rápido, pero sin detenerse, con intención. Mariano se giró un segundo para mirar. Se arrepintió de inmediato. La masa había duplicado su tamaño en menos de un minuto. Estaba absorbiendo la humedad del suelo, del aire, del mismo vapor de las otras cabañas. Era como si el pueblo entero la estuviera alimentando. Elías fue el único que no corrió. Se acercó unos pasos, observando la criatura de cerca. Parecía reconocerla, como si ya hubiera visto algo así antes. Cuando finalmente habló, lo hizo con voz baja, casi quebrada. «No es una criatura nueva, es la humedad misma, es el encierro, el aire podrido que ustedes permitieron acumularse. Si no respira, se pudre. Y cuando se pudre lo suficiente, despierta». La gente miró a Elías con terror. «¿Cómo la detenemos?», gritó alguien. Elías señaló su agujero en la pared. «Necesita escape, necesita salida. Mientras esté atrapada, se convertirá en esto. No podemos abrir hoyos en todas las casas. Ya es tarde». Elías bajó la mirada. «Entonces solo queda una opción». La gente quedó en silencio. «Quemarla». Un murmullo recorrió el grupo. Quemar la cabaña, quemar algo vivo que crecía entre las paredes. ¿Y si se extendía? Elías no esperó respuesta. Tomó una antorcha, caminó hacia la cabaña infestada. La masa negra lo miró sin ojos, moviéndose como si reconociera el calor, como si lo deseara. Cuando Elías levantó la antorcha, un filamento negro se disparó hacia él, rozando su brazo. La piel le ardió inmediatamente, como si hubiese tocado ácido. Cayó de rodillas. La gente gritó su nombre. La masa parecía reaccionar al fuego, no con miedo, sino con hambre. Esteban gritó: «Está absorbiendo el calor. No le teme». La gente retrocedió más. La criatura empezó a avanzar hacia la antorcha, hinchándose, respirando de manera irregular, como si el calor la llenara de fuerza. Y entonces, justo cuando estaba por tocar las llamas, Elías hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, corrió hacia su propia cabaña y arrancó con fuerza la cubierta interior del agujero. El aire caliente salió disparado hacia afuera, como un suspiro gigante. La criatura se detuvo, vibró, luego se volvió hacia el agujero, lentamente, como si algo la llamara. El pueblo entero vio cómo la masa retrocedía, no hacia la luz, no hacia la gente, sino hacia la corriente tibia que salía de la cabaña de Elías, como si reconociera un camino, como si recordara su origen. «La humedad», murmuró Elías, «siempre busca salida». La criatura comenzó a pasar por el agujero, apretándose, encogiéndose, deslizándose como un humo húmedo que se desarma al tocar el aire seco. Y cuando la última parte atravesó, desapareció. Se deshizo. La cabaña
quedó en silencio.